Marta, un placer esta conversación que tendremos. Hablaremos de cosas muy reales, muy tangibles. Hablaremos de una CEO de una empresa vitivinícola. Hablaremos de una CEO, y hablo en femenino, por tanto, una mujer que compagina muchas cosas. Cuando hablamos con CEOs hombres, casi nunca hablamos de hijos, casi nunca hablamos de mundo personal, pero porque tradicionalmente se ha distinguido siempre que cuando alguien entra en una empresa, todo es racional, todo es funcional, todo es trabajo, y el mundo personal queda fuera, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI, afortunadamente, gracias a que las mujeres estáis empezando a dirigir compañías, esta sensibilización, decir, la empresa es personal, profesional, emocional, racional, todo, creo que esto es importante, ¿no? Tienes 2 hijos, ¿eh? Tengo 2 hijos. Y estás desde el año 2017 dirigiendo Vallformosa, vinos, cavas, espumosos, pero vienes de una experiencia del mundo financiero, ¿eh? Hablaremos de la diferencia un poco entre una CEO o una responsable del mundo financiero y una responsable del mundo del cava, por ejemplo, ¿no? Hablaremos de muchas cosas. También me interesa que hablemos de tecnología, es decir, en un mundo tan tradicional como el cava, como el vino, las nuevas tecnologías, las impresoras 3D, la inteligencia artificial, el 6G, no el 5, el 6G, todo esto está entrando en las compañías como la vuestra, etcétera, ¿no? Empezamos, si quieres, por el principio, un poco cómo nace Vallformosa y qué ha pasado desde entonces hasta hoy. O sea, orígenes, primeros momentos y evolución. Perfecto, pues bueno, un placer estar aquí. Vallformosa es una compañía, como bien has dicho, ¿no?, de vinos, cavas y espumosos. Nosotros, la compañía tiene más de 150 años de historia, pero la verdad es que a mí me gusta contar, ¿no?, que desde hace 6-7 años, desde 2016 aproximadamente, hay un cambio, hay una profesionalización. Sale la familia original, ¿no?, gente que apuesta, ¿no?, por la viabilidad de la compañía, entran en el capital, y la verdad es que se ha creado, ¿no?, un consejo pues muy preparado y con ganas también de hacer un proyecto a medio-largo plazo, ¿no? Creo que tenemos la suerte de estar en una compañía pues que tiene muchas ganas de cambiar el mundo de las bodegas, de los vinos, de los cavas, de los espumosos, y por tanto nos planteamos muchos retos, ¿no? Una de las primeras cosas que pasa, ¿no?, en esta nueva etapa es, aparte de crearse un consejo pues muy profesional y muy enfocado, ¿no?, a liderar este cambio, pues también entramos un equipo de directivos nuevos a la compañía, un equipo pues muy multidisciplinar, y que básicamente trabajamos para romper un poco el status quo del sector. Las inercias, ¿no?, las dinámicas. Sí, y plantearnos cosas nuevas, ¿no?, también. Captar talento de otras industrias, ver cómo podemos hacer las cosas mejor, y básicamente, sobre todo, ¿no?, también yo siempre cuento, y me gusta mucho contar, que Vallformosa son 3 cosas. La primera es una relación muy especial con el territorio, porque nosotros no tenemos finca propia, lo hemos dicho desde el primer momento, y pensamos que esta es nuestra gran riqueza, porque trabajamos de la mano de más de 400 viticultores, que son las personas, ¿no?, que nos crean o nos permiten tener trazabilidad total del producto, ¿no? Y esto, al final, sin tener finca propia, conseguir, ¿no?, tener todo el control. Un ecosistema, ¿no?, al final. Sí, al final es una forma, ¿no?, de entender el mundo vitivinícola de otra forma, ¿no? Apostamos por no comprar finca, apostamos por dar valor a quien realmente, ¿no?, quiere y trabaja. Poner en valor a la gente que tiene valor, ¿no? Exacto, es esto, ¿no? Y al final también nosotros entendemos que nuestro trabajo es hacer esta transformación, ¿no?, ayudar a los viticultores a ser mejores, a tener mejor calidad. Nosotros apostamos muchísimo, ¿no?, hablabas antes de tecnología, por tener un departamento vitivinícola muy, muy preparado, que los dé soporte durante todo el año y que permita al final pues sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y es un equipo muy bonito, porque al final es la propiedad de los viñedos, ¿no?, con la parte más innovadora, creativa, que permite pues hacer esta fusión y tener al final productos de gran calidad. Y esto, la verdad es que al principio, cuando empiezas, es difícil, claro, pero los premios últimos, ¿no?, que nos están dando pues repetidamente, pues como mejor bodega, por ejemplo, de Cataluña, que ya nos lo han dado por 3er año consecutivo, o premios internacionales, avalan que esta transformación es posible y que este modelo, ¿no?, tiene sentido lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, nosotros apostamos por dar valor a quien realmente, ¿no?, un poco lo que decías. Poner en valor la gente que tiene valor. O sí, no, yo creo que el mundo no va en hacerlo todo tú, ¿no? Claro, va en intentar crear valor y hacer cosas que... Co-creación, cooperación... Sí, sumar. Al final es sumar, ¿no?, y
intentar pues llegar más lejos, ¿no? Juntos. Esto es la primera pata, ¿no? Que diríamos el primer pilar. El segundo para mí es muy importante, es entender al consumidor, y en eso dedicamos muchos recursos. Entender lo que vendrá, ¿no? En términos de futuro. El consumidor de ahora y el que vendrá, y el que vendrá también. Pero sobre todo, ¿no? Ser una empresa que dé servicio al consumidor, ¿no? No hacer las cosas y después contarlas, sino entender el entorno donde nos movemos, entender lo que está pasando, y aquí trabajarlo muchísimo, ¿no? Para dar productos o sacar productos con la mejor calidad, pero también, ¿no? Que respondan a nuevos momentos, nuevas épocas, nuevos consumidores. Claro, has dicho una cosa, Marta, que es que entender el consumidor. Claro, el mundo del cava, el mundo del vino, es un mundo tradicional con un público de una cierta edad. Es decir, como es un mundo tradicional, se dirige a un público tradicional o más mayor. Por tanto, el rejuvenecer el sector, el hablar a gente joven, significa hablarles desde otro lenguaje, desde otra manera, con momentos de consumo diferentes, ¿no? Por ejemplo, el mundo joven es un mundo muy vinculado a las cervezas, ¿no? Por ejemplo, sí. El mundo cerveza es muy... Nos tomamos unas cervezas, ¿no? El tema, hacemos unos vinitos, se está poniendo de moda, pero era un mundo más tradicional, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final también es entender, ¿no? El consumidor y estar donde tienes que estar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Hicimos una... Bueno, hace muchos años ya que estamos trabajando de la mano de Tomorrowland, ¿no? Entonces hemos co-creado ya en 2020, acabamos el proyecto o iniciamos el proyecto, ¿no? Pero diseñamos un producto conjuntamente y bueno, lo estamos trabajando. Es un producto que se llama Solo Vida, están las dos marcas, está tanto Tomorrowland como Vallformosa firmándolo, y es un proyecto pues muy interesante porque al final, bueno, son dos compañías muy diferentes, pero que a la vez somos muy parecidas, ¿no? Hay como un co-branding, hay como unir juntos. Bueno, es crear algo juntos, ¿no? Yo que siempre pienso, ¿no? Y muchas veces me preguntan ¿por qué Tomorrowland? Y digo, porque somos muy iguales a nivel conceptual de empresa, claro. ¿no? Somos empresas que nacemos, ¿no? Con la voluntad de cambiar el mundo, de crear magia, con unos niveles de exigencia y de calidad muy altos, la atención a los detalles, ellos lo trabajan también muy bien, ¿no? Y a nosotros trabajar con ellos también nos hace mejores, ¿no? Por tanto, es un reto y es una forma de proyectar también nuestro producto en festivales, en gente pues, de edades diferentes, y que la verdad es que tiene muchísima aceptación y es muy interesante, ¿no? Ver cómo realmente el producto, si está de la forma que la gente espera que esté, claro. Funciona. Oye, hablemos un poco hablas de futuro, hablas de innovación, hablas de romper dinámicas y inercias, ¿no? Estamos en un mundo de impresoras 3D, de inteligencia artificial, ya no de 5G, sino de 6G. Estamos en un mundo de innovación constante tecnológica, y la tecnología cambia los procesos en las compañías, cambia el producto, el servicio, el trabajo interno, el back office, el front office, todo, ¿no? Yo sé que estáis apostando por el futuro de Vallformosa, sí. y la verdad es que, paréntesis, ¿no? Las grandes empresas del mundo tienen esa pata del futuro siempre como muy clara, porque si no lo hacen, es decir, si no destinan un presupuesto y un equipo de gente que genera futuro, si solo gestionas el presente, bueno, 24 horas al día son pocas, ¿no? Por tanto, hay que hacer algo para generar futuro. Y habéis creado una división, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en esto que te contaba, ¿no? Un poco las tres patas, la tercera, que yo creo que también es nuestra forma de hacer las cosas, es, bueno, nuestra inquietud, ¿no? Como equipo, de ser una estructura muy dinámica, muy ágil, que las ve venir, ¿no? Al final, que esté muy preparada, y sobre todo pues intentar, ¿no? Incorporar en el proyecto mucho talento, ¿no? Pues gente que quiera, ¿no? También crecer y que quiera pues hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, en esta voluntad, la verdad es que lo que nos pasaba es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que el día a día se te come, como totalmente, bien dices, ¿no? Totalmente. Entonces, ya el año pasado decidimos, bueno, a nivel estratégico, crear una división, una spin-off de Vallformosa que se llama Vallformosa for Future. O sea, clarito, el título es clarito. Sí, y básicamente lo que hacen es pensar en lo que vendrá, ¿no? Y bueno, lo primero que hemos hecho es conocer el entorno, ¿no? Claro. Conocer lo que está pasando, estar en los foros que debemos de estar, y sobre todo, ¿no?
ver también quién está haciendo cosas diferentes, ver cómo... Nosotros no tenemos recursos para hacerlo todo nosotros, claro. Ni pretendemos hacerlo. Se pueden coger experiencias interesantes. Bueno, y sobre todo participar, ¿no? De cosas que están haciendo otra gente, que necesitan pues gente, ¿no? que las aplique o conocimiento. Entonces a nosotros aquí nos sentimos muy cómodos, destinamos un equipo de gente pues a esto. ¿Gente joven, pregunto? Gente muy joven. Gente, me lo imaginaba, ¿eh? Sí, gente joven, pero gente que conocía muy bien la compañía, ¿no? Claro. Tampoco fuimos a buscar una persona o personas, ¿no? Que estuvieran en el mundo de la innovación necesariamente. Sí que hay una persona pues, que viene más del mundo de la innovación, otra persona que venía más del mundo de nuestra compañía y que conocía muy bien la compañía. Por tanto, es una fusión muy buena. Y aquí estamos pues, cada vez, ¿no? Incorporando talento, incorporando, ¿no? Capacidades y demás, sobre todo para hacer proyectos diferentes con todo lo que tenemos encima de la mesa, pero sobre todo con lo que viene, ¿no? Al principio nos costó un poco ordenarlo, claro, porque es un mapa muy complejo, pero yo creo que tienes que trabajar con esta complejidad, ¿no? Claro, es que la complejidad existe, por tanto lo que no podemos hacer es negarla o no verla o no trabajar con ella, sí. Por tanto la complejidad nos complica a todos la vida, pero al final hay que asumirla y hay que empezar a estar cómodos. No queda otra. Con la complejidad. No queda otra, ¿no? Y al final yo creo que también para toda la compañía, ¿no? Ver que hay gente que está trabajando en futuro, pues también es un, bueno, es algo muy interesante. Te da una sensación de futuro, es decir... Sí, claro. Hay algo de decir, es una compañía con visión, sí, a largo plazo. Sí, largo, que después, ¿no? A veces, ¿no? Te estás discutiendo de... Bueno, esto nos pasa siempre, ¿no? En todos los terrenos. Pero a veces, bueno, te ayuda a relativizar. La semana que viene hay que hacer no sé qué. Sí, o te ayuda a relativizar, ¿no? También, y esto es muy interesante, sí. Oye, hablemos de mercados, Marta. A veces la gente que no conoce el sector no puede entender que haya mercados, yo qué sé, como Estados Unidos, como Cuba, como Japón, como Bélgica. En Bélgica sois realmente muy fuertes, ¿no? Sí. Explícanos por qué Bélgica es un territorio fuerte y un poco estos mercados que estáis abriendo y en los que os estáis multiplicando, ¿no? Sí, bueno, déjame contar varias cosas, ¿no? La primera es que Vallformosa tiene el 85% de lo que somos internacionales, ¿no? Y por eso... O sea, la factura, el 85% de facturación es de fuera de España. Sí, queremos ser fuertes aquí, también, y tenemos muchas ganas y tenemos un proyecto muy ambicioso que hemos empezado este año, pero al final un poco, ¿no? Razón de la historia o de cómo van sucediendo. Y el mercado a veces tiene sus dinámicas, ¿no? Sí, que después para nosotros es muy importante poner en valor el territorio, el producto, ¿no? Entonces, a veces España es un mercado muy competitivo en precio, ¿no? Claro. Y nosotros esto, porque al final tenemos estas 500 familias, ¿no? Viticultoras que te decía, y una responsabilidad de poner el producto en valor y por tanto, ¿no? Tenemos que ir a veces a mercados internacionales. Claro. Pero bueno, vamos a hacer un buen proyecto aquí también porque tenemos muchas ganas de jugar muy bien aquí en casa. Pero al final es verdad, ¿no? que nosotros somos básicamente internacionales, por eso a veces tampoco la gente, ¿no? Nuestra dimensión no la controla mucho, ¿no? Cuando vienen a ver las instalaciones dicen, ostras, esto es espectacular, porque se piensan que somos una bodega mucho más pequeña. Pero bueno, siempre hemos intentado, ¿no? Ir a países donde podamos ser relevantes y hacer un proyecto interesante, ¿no? Nos gusta mucho trabajar con los clientes como partners, ¿no? De hecho, internamente no hablamos de clientes, sino de compañeros de viaje, ¿no? Claro. Lo mismo que hablamos con los viticultores, pues con los clientes, y entendemos estas relaciones, ¿no? A medio y largo plazo. Bélgica es un país interesante, ¿no? Me preguntas por qué Bélgica, porque algo que sorprende mucho, a mí me sorprendió cuando llegué, ¿no? A este sector, es que es uno de los países donde el consumo a nivel país, ¿no? Es, ya por cápita es una barbaridad, de cava es más elevado del mundo, ¿no? O sea que al final hay un tema cultural, ¿no? Sí, está muy cercanos de Francia, yo creo que ellos valoran mucho la calidad, no sé, hay varios factores, ¿no? Que se mezclaron y la verdad es que el consumo de espumosos de cava en este sentido, ¿no? Fue creciendo, estábamos allí desde el principio, habíamos trabajado un buen proyecto allí y esto es lo que nos gusta, ¿no? Crecer con los mercados, estar en mercados, ¿no? Muy claves, donde podamos hacer cosas interesantes, donde nos escuchen, donde entiendan muy bien el proyecto también. Claro. Y esta es nuestra función. Entiendo que en Bélgica, Marta, competís con el champán francés, claro. Sí. Es decir, Bélgica es, como tú decías, un territorio cercano a Francia, por tanto, tradicionalmente, históricamente, están acostumbrados a consumir champán francés, y imagino que cuando llega Vallformosa y dice, tenemos un producto muy, muy, muy parecido, de calidad, de todo, y evidentemente más económico, pues el mercado está muy claro, ¿no? Bueno, es encontrar estos huecos, ¿no? También claro. Es un mercado
de champán, pero también es un mercado de cerveza, es un Claro. mercado de muchas cosas, ¿no? Claro. Pero es un mercado muy interesante, ¿no? Y esto, ya te digo, ¿no? Esto es un poco lo que nos motiva, lo que nos gusta. Yo cuando llegué a este sector, venía del sector financiero, Sí. dediqué 6 meses a viajar por el mundo para entender muy bien, ¿no?, lo que estaba pasando y sobre todo entender muy bien los clientes, ¿no? Y creo que esto fue mi gran acierto, ¿no? Si, ¿qué volverías a hacer igual? Pues seguramente esto, ¿no? Porque al final, cuando tú llegas a un sector que no conoces, lo que tienes que hacer, ¿no?, es primero reconocerlo, visitar a todo el mundo, Entenderlo. ¿no? Claro, y esta visión, ¿no?, a veces nos discutimos aquí de cosas muy pequeñas, cuando, es lo que decíamos antes, ¿no?, cuando relativizas, ¿no?, y ves el mundo, pues es muy interesante lo que se puede hacer en el mundo, ¿no? Claro. Y no ser no pensar Tener en una pequeño. mirada grande, ¿no? Pensar en grande, ¿no? De alguna Sí, manera. o entender muy bien, ¿no? Al final es que tienes que entender tu consumidor, no es lo mismo lo que vale para Bélgica como lo que puede valer, ¿no?, para Estados Unidos, pero al final tú tienes una estrategia, tienes una compañía, tienes una historia, tienes unas cosas que quieres poner en valor y al final tienes que adaptar, ¿no?, un poco la táctica, ¿no? Pero la estrategia sí que es verdad que tiene que... Hay una estrategia única y tácticas distintas, ¿no? Sí, al final es esto. Oye, como directiva del sector financiero, que es de donde venías, ¿no?, y directora del sector vitivinícola ahora, ¿qué diferencias grandes ves gestionando dinero y gestionando cavas y espumosos, ¿no? Bueno, yo estaba muy bien también en el sector financiero, para mí fue una experiencia muy, muy bonita, pero la verdad es que son dos tipos de compañía muy diferentes, ¿no? El sector financiero es un monstruo, bueno, y Puede cambiar- parecer más abstracto, ¿no? A lo mejor porque el mundo Sí. vitivinícola son botellas, son aromas, son sabores, Sí. es un producto, ¿no? Bueno, es mucho más, siempre, ¿no? Cuando yo entré en este sector mucha gente me decía, cuidado Marta porque es adictivo, ¿no? Y es Claro. verdad, porque al final es algo muy bonito, ¿no? Claro. Que ves desde el origen hasta el consumidor final y al final son personas. Claro. El mundo, pues, más financiero es también interesante, pero está cambiando mucho, ¿no? Y a veces en una compañía muy grande puedes hacer cosas o tu impacto en las cosas es mucho más pequeño, ¿no? Para mí una de las cosas que cuando valoré el cambio, una de las cosas que me parecía, ¿no?, que yo creo que fue el clic, fue que pensaba que estando en una compañía como Vallformosa realmente podía crear la compañía o podía, ¿no?, co-crear con el equipo, ¿no?, que somos, la compañía donde siempre me hubiera gustado trabajar, ¿no? Y para mí esto es lo que al final te motiva, ¿no? Como gran reto, ¿no? Sí, porque al final es, bueno, puedes cambiar las cosas, ¿no?, en este sector. Tienes capacidad de acción y esta Sí, acción exacto. transforma, ¿no? En positivo y en negativo, Claro. porque al final también si haces algo mal, pues el impacto es... Se nota. Claro, es mucho Lo más... que haces se nota. Se nota. En el mundo financiero a veces parece que todo es tan enorme Sí. que aunque lo hagas muy bien o muy mal, parece que todo queda un poco igual, ¿no? Porque es enorme, ¿no? Bueno, y es un sector muy regulado, ¿no?, que no puedes Claro. hacer muchos cambios. También es verdad, ¿no?, que allí mi papel tampoco era... O sea, sí que es verdad que la última etapa, ¿no?, yo había dirigido pues toda la parte comercial de los negocios de empresas, ¿no?, de 0 a 5 millones de facturación. Llevaba un equipo muy grande, bueno, en forma transversal también con oficinas, pero era un puesto Está pues muy muy acotado. interesante, pero al final, ¿no?, siempre hay muchas relaciones, muchas interrelaciones, ¿no? Y es diferente, ¿no? También es un sector muy bonito que está cambiando. Bueno, muy supongo que te ha ido muy interesante. bien saber mucho del mundo financiero porque en una empresa vitivinícola es muy importante, Es muy importante, saber de finanzas sí. también, Sí, ¿no? sí, claro, porque al final pues, es una industria súper intensiva en inversión, en capital, en stocks, ¿no? Al final tenemos y bueno, tienes que jugar con todo esto. Claro. Oye, hablemos en clave femenina, en clave liderazgo femenino, que ya sé que te lo preguntan siempre, pero creo que es importante, ¿no? Porque seguimos con esa inercia histórica de que han habido pocas mujeres directivas, cada vez hay más, y por tanto seguimos pensando que cuando vemos a una mujer directiva le preguntamos, bueno, tienes 2 hijos, ¿y cómo lo haces? Y la doble presencia y todo aquello, ¿no? Pero claro, en tu caso tienes 2 hijos, Sí. sé que lo tenéis muy bien repartido con tu pareja, o sea, 50%, no es el concepto de mi marido me ayuda, no, es otra historia, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, es que si no es imposible, Claro. ¿no? A mí el tema de conciliar siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo concilias? Pues como todo el mundo, mal. ¿No? ¿Cómo Al final, puedo? como puedo. Lo que pasa es que yo creo que es importante, ¿no?, el no sentirte culpable, ¿no? Yo estoy con Sí. mis hijos, pues bueno, hay momentos, ¿no?, que están bloqueados para ellos y hay momentos pues que si estoy de viaje no puedo y no pasa nada, ¿no? Y
y ellos tienen pues 2 personas, ¿no?, que les aman y que se lo reparten al 50%. Y tanto yo como mi marido pues jugamos a la misma liga y por tanto entendemos muy bien, ¿no?, que esto tiene que estar repartido. Y la verdad es que creo que también hay la parte buena, ¿no?, que ellos también ven, por ejemplo, mi hijo mayor, ¿no?, que ahora tiene 3 años, pues él le chifla, ¿no?, la semana pasada, ¿no?, que por ejemplo que tenía días de vacaciones, vino un día, ¿no?, al trabajo y tal, y él bueno, también te admira, ¿no?, y para él también es un ejemplo al final. Claro. Yo creo que al final, bueno, pues se hace todo. Vas construyendo, ¿no? Tienes que ir haciendo. Yo creo que tampoco, yo no soy mucho de pensar, ¿no?, a largo plazo en el sentido de programarlo todo. La vida viene y tienes que jugar las cartas que te tocan, y en este sentido la verdad es que yo me siento una privilegiada pues de tener 2 hijos y de poder hacerlo todo, porque al final tiempo siempre tienes, claro, ¿no?, y tienes que priorizar. Sí que es verdad, siempre digo, ¿no?, que a veces siempre nos inculcan mucho el decir no, ¿no? Es que no sé decir no. Y a mí esto es algo que me molesta, ¿no? Porque digo, no, yo siempre, si voy a algún sitio, ¿no?, y alguien me dice, oye, algún consejo a gente joven, oye, aprended a decir sí a lo que realmente queréis hacer, ¿no? Y después ya acabas descartando otras cosas, ¿no? Pero el concepto en positivo, ¿no? Claro, oye, ¿quieres tener hijos? Sí, pues sí, no busques el móvil. Y el no ya queda claro, pero no lo estás diciendo, que es por descarte, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, si tienes claro lo que quieres hacer, llegas a todo, ¿no? Focalízate, ¿no? Sí. En esta clave femenina, Marta, Mistinguet Sparkling, ¿no? Es una marca vuestra, un producto muy concreto. Mistinguet es una clásica vedette, sí, con una leyenda detrás y tal. Háblanos de este producto que de alguna manera visualiza esta clave femenina, ¿no? Sí, bueno, Mistinguet es una de nuestras marcas. Mistinguet estaba en la compañía cuando llegamos y juntamente, ¿no?, con la que era la directora de marketing, pues le vimos, ¿no?, un potencial muy interesante, porque sí que de alguna forma ya aspiraba, ¿no? Mistinguet era esta vedette, ¿no?, que nadie apostó por ella y acabó siendo la mejor vedette, ¿no?, del Moulin Rouge, y una persona pues que sin unos atributos aparentemente, ¿no?, muy importantes, pues la verdad es que llegó a lo más alto, ¿no? Y nos gustaba mucho la historia y creíamos que era el momento, ¿no?, también de contarlo y de ser valientes, porque al final, bueno, pues queríamos, ¿no?, contar la historia. A veces hay gente que me dice, esto es un cava para mujeres. No, esto es un cava para todo el mundo, que tiene una historia como tienen todos, ¿no?, los productos. Tiene una historia que en clave femenina, pero es una historia para todo el mundo. Claro, o sea, al final Mistinguet, ¿no?, para nosotros es el tributo a todas esas mujeres que luchan cada día por conseguir sus sueños. Y es esto, ¿no?, lo que ponemos en las botellas, lo que contamos, porque nos gusta y porque, bueno, pensábamos que era un buen momento, es una historia muy bonita y que cuadraba muy bien y que nos apetecía muchísimo, claro, ¿no?, contarla. Oye, sois unas 100 personas en Vallformosa, sí, luego están estos 400 o 500 sí, trabajadores del campo, de la viña, etcétera, sí, ¿no? Estas 100 personas, tú lideras a estas 100 personas y luego, bueno, estos 400 o 500 también, ¿no?, de alguna manera. Pero ¿cómo os organizáis en el día a día, ¿no?, internamente? Bueno, hay un equipo de dirección y cada uno pues lidera su área y intentamos pues en la medida de lo posible, ¿no?, trabajar también de forma transversal para que los proyectos, pues bueno, para lanzar retos, ¿no?, y que la gente también pues mantenga su nivel de motivación. Y hay es que la verdad es que hay muchos retos, ¿no?, en el día a día y por tanto pues intentamos también trabajar de una forma muy horizontal. Yo, si pudiera, ¿no?, lo he intentado muchas veces, no sé nunca cómo pintarlo, pero a mí los organigramas, ¿no?, no me gustan, porque al final yo me siento siempre debajo, o sea, y te gusta escuchar, imagino, ¿no? Te gusta recibir feedback. Sí, ¿no? A veces no podemos tanto como nos gustaría, porque claro, la verdad es que también, ¿no?, mi trabajo es estar mucho fuera, pero sí que es verdad que... Viajas mucho, ¿no? Bueno, viajar o estar... Sí, al final a mí me gusta mucho, ¿no?, contar el proyecto y ir a muchas partes, ¿no?, a donde pues haga falta contar el proyecto y a transmitir también lo que hacemos, porque creo que es muy importante. Y por eso, pues la verdad es que yo tengo la suerte, ¿no?, yo siempre digo que es el mejor equipo, supongo que es porque lo digo yo, ¿no?, pero de tener un equipo muy preparado, de gente también, que es como una de las cosas de las que me siento también más orgullosa, ¿no?, tener gente muy preparada pues a mi alrededor, que también me hacen me hacen mejor. Y ellos son también quien lideran, ¿no?, los equipos y tenemos una relación muy estrecha y estamos al día de todo. Porque ya te digo, somos 100 claro, y esto puede ser mucho, muy poco, ¿no? Y aquí claro, nos conocemos todos, conocemos a los viticultores dependen del equipo técnico, pero
es que nos conocemos con nombre y apellido, ¿no? Y creo que es muy importante esto porque al final no es la cantidad, sino es la calidad, ¿no? Totalmente. Sí, y esto sí que lo procuramos. Y lo cuidas y lo cuidáis. Sí, sí. Esta relación humana, cercana. Bueno, ¿no? al final yo creo que los negocios son personas, ¿no? Y Claro. cuando tú pones las personas en el centro, esto es muy potente. Es que hace que el negocio vaya bien, ¿no? Claro. Es una forma al final de que todo, ¿no? Nadie puede pensar que puede hacer una cosa solo, ¿no? Entonces, esto es pues todos los equipos, ¿no? Trabajando juntos son lo que realmente pueden hacer que una compañía funcione. Cuando te imaginamos, Marta, dirigiendo esta compañía, pensamos, ¿liderazgo femenino qué es? ¿Qué dirías que es, a diferencia del liderazgo masculino o del liderazgo tradicional que ha sido masculino? Sí. Es decir, ¿qué aporta la mujer, qué aporta una mujer cuando dirige una compañía? ¿Qué valores, Sí. qué acciones, qué filosofía, qué mentalidad aporta, ¿no? Bueno, yo creo que las mujeres aportamos una forma menos rígida, ¿no? de abordar los negocios, más, esto es generalizar, pero bueno, pues mucho más atención al detalle, ¿no? Estos valores, inteligencia emocional, ¿no? Creo que somos mucho más de consenso, no tanto de imposición. Y bueno, esto es bueno, yo siempre digo que es una forma de liderazgo mucho más humanista, a lo mejor, pero que esto se tiene que combinar, ¿no? También con equipos donde hayan la visión más de hombres, ¿no? Pues que tienen, a lo mejor son más prácticos, mucho más directos, y el mix... O sea, es un diálogo entre estas dos Sí. sensibilidades o de estas dos maneras, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Porque sales a veces de un comité y si te dijeran, oye, ¿quién te va a hacer este comentario? Y ya lo sabes, ¿no? Y bueno, pues hay gente que está, bueno, pero es normal y esto es, Claro. es la riqueza, ¿no? De los Claro. equipos. Yo siempre pienso que los equipos mixtos son los que, bueno, realmente tienen más, no valor, ¿no? Pero sí, o sea, al final pueden proyectar mucho mejor, representan muchas más cosas. Representa lo que decíamos antes, ¿no? La complejidad del mundo, la complejidad social, Sí. está, cuanto más bien representada esté en el interior de la empresa, mejor. O sea, Sí. si una empresa tiene un equipo complejo, multidisciplinar, multigeneracional, etcétera, Es mucho mejor. es mucho mejor porque está reflejando, en el fondo la empresa es un microcosmos de la sociedad general. Tal cual, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo hay gente pues, que piensa diferente a ti y que, bueno, enfoca las cosas diferente, ¿no? Y a veces dices, pues tienes razón, ¿no? Claro. Y a lo mejor hay algo que lo estás haciendo muy complejo y una visión mucho más práctica, dice, vale, pues aquí nos preocupamos muchas veces de cosas que a lo mejor no van a pasar, ¿no? Y está muy bien este mix. Yo creo que está muy bien que cada uno también aplique su rol, ¿no? Yo he visto también, y en algún momento me ha pasado, ¿no? De intentar, pues, bueno, a lo mejor por inmadurez, ¿no? Intentar aplicar un tipo de liderazgo que no es el tuyo, ¿no? Yo creo que muchas mujeres Como importar también, un modelo, ¿no? Bueno, a muchas mujeres a veces nos han impuesto, ¿no? Este tipo de liderazgo mucho más masculino, ¿no? Y esto no es natural, ¿no? Y creo que un buen líder... No fluye. No, yo he tenido líderes masculinos, ¿no? Con muy rígidos, pues que tengo un gran recuerdo, ¿no? Y líderes mujeres, ¿no? Pues con una inteligencia emocional, con una forma... Y también puedes aprender muchísimo, ¿no? No hay el bueno y el malo. Y creo que un error, ¿no? que a veces históricamente se ha cometido mucho es que a las mujeres no las hemos dejado, ¿no? No se nos ha dejado ser como... Bueno, como nos sale, ¿no? Claro. Como el Bueno, liderazgo era como, este innato. en el fondo hay un solo modelo de liderazgo, Exacto. que es el bueno, Sí. porque ha subsistido muchos siglos y por tanto, oye, lo que funciona no lo cambies, Sí. no hagas cosas raras. Sí, y ahora estoy haciendo una reflexión que no lo Sí. había pensado nunca, pero probablemente por eso también ha habido muchas mujeres que no han ocupado roles, ¿no? Claro. O han salido de roles que Porque no no les estaban apetecen. cómodas. Bueno, porque no No era era el su suyo. forma de actuar, No ¿no? era su Esto te forma de pasa ser. siempre un poco en tu día a día, ¿no? Cuando te hacen hacer algo que no estás cómodo, pues seguramente Acabas no... saliendo o no Sí, acabas entrando, ¿no? Probablemente, sí. Oye, para acabar, si te parece, hablábamos del futuro, Marta. Sí. Valleformosa, el futuro, el Valleformosa for Future. En este futuro cercano veremos a chicos jóvenes y chicas jóvenes brindando con cava, supuesto. para celebrar un gol, para celebrar un cumpleaños o para lo que sea. O sea, siempre tenemos esta idea del cava como una cosa de celebración tradicional, familiar, de gente un poco mayor. ¿El cava será un producto joven?
Yo creo que no lo hemos sabido contar lo que es el cava, ¿no? Si podemos saber o si aprendemos, ¿no?, a cómo estar en estos momentos y cómo contarles a la gente joven, ¿no?, que es un producto, ¿no?, muy apto para según qué momentos, sin duda lo vamos a conseguir. Imagino que estáis ahí, ¿no? Estáis trabajando. Sí, porque ¿no? al final esto es muy fácil, o sea, al final nosotros vemos cosas, ¿no?, en festivales a veces, ¿no?, cuando pones o en eventos, ¿no?, pones a veces la cerveza, ¿no?, y un cava, un espumoso, un vino. Es que hay mucha gente que va allí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que estar y tenemos que saber estar y tenemos que explicarles lo que somos, porque a veces lo complicamos mucho y yo creo que, bueno, que al final también quieren, ¿no?, probar cosas nuevas y la gente joven es muy inteligente, por tanto también, bueno, seguro que propuestas nuevas las... Tienen que ver que el cava no es una cosa de sus padres y sus abuelos, sino que el cava es algo de ellos también. Sí, lo que pasa es que también tienes que trabajarlo todo, ¿no? Al final tienes que hacer una propuesta de producto que organolépticamente les convenza, tienes que hacer... Bueno, pues hay otras categorías de espumosos. Una etiqueta determinada. Bueno, todo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que la media de edad de gente que compra el producto que te decía antes de Tomorrowland, de Solo Vida, es muy bajo, ¿no? Y hemos conseguido estar en gente pues, que tiene un poder adquisitivo medio alto, pero de gente muy joven. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque creo que también acercamos al producto a gente muy joven y después el índice de repetición es muy alto, ¿no? Por tanto, cuando están, si lo prueban, les gusta y repiten, ¿no? Y esta es la mejor noticia. Pues Marta, por el futuro, y podemos decir, cayendo en el tópico y sin problemas, brindemos por Vallformosa. Pues muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Igualmente, gracias.